bendiciones. Muy bien, gracias al Señor. En la otra ocasión vine en modo metralleta, en esta vez vengo modo video play y stop. ¿Sabes? Cuando tú pones el dedo en, en la tecla de espacio, que a veces tienes un video puesto y es play, stop, play, stop, play, stop. Así estoy. Pues. Bueno, no, gracias, mis hermanos, por primeramente, ¿verdad? Por primeramente aceptar que lo que viene, ¿no? De este caso y de este lado, cuando se predica, viene de parte del Señor. Y yo sé que el Señor en realidad nos ha venido hablando, ¿verdad? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, creo yo, cuando el Señor habla, es efectivo, siempre es efectivo el Señor. Y si nos viene hablando de una serie, ¿verdad? Y una serie de cosas es porque en realidad lo necesitamos. Así que vamos a seguir, realmente vamos a orar, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche, por seguirnos dando la bendición de poder sentarnos a tus pies, así como lo hizo María, Señor, que escogió la mejor parte, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, que nos sigas hablando, Señor, a nuestros corazones, y que todo lo que venga de ti, Señor, sea aceptado en nuestros corazones, que se haga rema para poder vivir tal cual como tú quieres para cada uno según el propósito en Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que gracias por eso, Señor. Gracias por ser tan bueno y sobre todo gracias por no dejarnos de hablar, que fuera de nosotros, Señor, si tuviéramos que acudir a un palo, Señor, a una piedra, Señor, a prender velas, Dios nos libre, Señor, de hacer ese tipo de cosas. Tú nos hablas sinceramente y a nuestros corazones, así sea duro o suave, en dependencia de cómo, Señor, tú necesitas que actúe tu pueblo. Así que habla a mí primero, Dios mío, para poder transmitir lo que tienes para cada uno de nosotros y que el Espíritu hable lo que tiene para su iglesia en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a seguirle dando continuidad a esta serie que le he puesto por nombre Dando siempre gracias a Dios en todo. Esta es la tercera parte y vamos a repasar un poco. Primeramente vamos a Colosenses 2, del 6 al 7, hermano, si fuera tan amable me lo pudiera poner y que vamos prácticamente a estacionarnos en este capítulo, ¿verdad? Pero vamos a repasar un poco y vamos a ver, ¿verdad? Desde el principio de qué se trata la gratitud para poder refrescar. Dice que la gratitud tenía una cualidad placentera, resumiendo un poco el concepto. Había placer cuando haces las cosas, si no las haces por necesidad, como dice el versículo, ni por obligación. Eh, También vamos a ver el significado de ingratitud, que el diccionario Webster, ¿verdad? Lo define como el olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. Y también puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene. Muy usual para estos tiempos, ¿verdad? Donde hay veces Dios nos da después que pedimos y muchas veces el ser humano no está conforme nunca con lo que tiene, siempre le falta algo. Dice, bueno, o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. La gratitud no expresada también es ingratitud y hablamos de eso, de poder expresar gratitud, como ahora estábamos haciendo, ¿verdad? Con cada corona de sabiduría, con las personas mayores, dándole gracias por todo lo que han hecho y aunque muchas veces ellos digan, ¿sabes qué? Sí, realmente no he hecho nada más que lo que debo de hacer porque me toca, pero es bueno, siempre es bueno hacerle entender a sus padres, a su esposa, a su esposo, a aquellas personas, ¿verdad?, que hacen por ti realmente lo agradecido que estás de ello, ¿verdad? Entonces también hablamos de la gratitud, ¿verdad?, como un acto de expresión de amor y de obediencia. Y vimos el caso de José en Egipto, cómo Dios trabajó en el corazón de José, sobre todo cuando perdonó a los hermanos, ¿verdad? Cómo desarrolló sus dones en aquel momento y que vimos que en realidad si José no hubiese pasado por lo que pasó, posiblemente entonces no hubiera sido lo que fue después de haber pasado todo aquel desierto que pasó, que los hermanos lo tiraron en un pozo, ¿verdad? En un hueco, y ahí fue vendido a Egipto, y entonces por ende fue preso, y entonces fue esclavo de Putifar, y después, bueno, fue gobernador. O sea, entonces finalmente vimos cómo Dios quería que agradeciéramos y vimos Hebreos 12:28, no lo busquen, hermano, y vimos, lo voy a leer para poder refrescar, y dice que así que recibiendo o habiendo recibido nosotros el reino inconmovible,
tengamos gratitud mediante ella. Y así era como Dios quería que fuéramos agradecidos, sirviendo, agradeciéndole y con temor y reverencia, acotando también aquel buen comentario que dio nuestro hermano Fabricio sobre, ¿verdad?, la reverencia y el temor de Dios. Y por eso hoy, teniendo en cuenta cómo Dios quiere que le sirvamos, ¿verdad?, con temor, agradándole, con reverencia, ¿verdad?, vamos a ver cómo una persona puede ser agradecido con acciones. Vamos entonces a quedarnos ahí en Colosenses 2, del 6 al 7, y después vamos a leer un poco más arriba, que es lo que dice. Dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido de o al Señor, ¿verdad?, en tu corazón, una evidencia de que recibimos al Señor en nuestro corazón, entonces que andamos arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe además, y así como habéis sido enseñados, y usted subraye esta palabra, enseñado, porque hoy vamos a hablar de la gratitud por medio de la enseñanza, por qué debemos ser agradecidos con quien nos enseñan, ¿verdad? Y cómo debe ser ese agradecimiento con aquellas personas, no desestimando la importancia. Fíjese que cuando el hermano pastor me dijo, ¿quieres seguir la serie? Pensé en entrar en otro estudio, pero después el Señor habla en mi corazón y me dice, no, porque todavía queda mucho de qué hablar en este tema. Y aunque realmente puede ser que terminemos hoy aquí, no quería dejar pasar por alto este punto muy importante. Dice la palabra, como habéis sido que enseñado, y subraye, abundando que en acción de gracias. Así que vamos a ir un poco al versículo de arriba, ¿verdad? A la altura del versículo 5 para poder contextualizar de qué se trata esto. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros. Y mira cuál es el corazón de una persona que ama a Dios y agradece, y sobre todo aún sin tener lo que hacer. Pablo era una de las personas que dice que fue discípulo de Gamaliel, que es una persona que no solamente que conocía la ley de todas, por eso él le dijo cuando fue ahí a juzgado, dijo, yo soy romano de nacionalidad, o sea, y también soy judío. Pablo no tenía necesidad de hacer lo que hacía, sin embargo dice que él se gozaba, y mira por qué se gozaba, mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se estaba gozando en este momento de lo que él le había enseñado a la iglesia de los colosenses. Fíjese esto, piense usted, ¿cómo usted, si usted mandaría una carta y usted diría, cómo yo me gozo? Cuando usted mira, por ejemplo, a sus hijos y usted dice, qué buen trabajo hice. Por ejemplo, como estábamos viendo ahora, Corona de Sabiduría dice, qué buen trabajo hice. Me gozo porque veo que independientemente de sus bajas, sus altas, cómo manejan sus problemas, mira qué lindo, cómo por lo menos los principios, los valores y los conceptos que le he enseñado, cómo siguen por ahí, cómo le sigue, cómo eso le sirve para toda su vida, ¿verdad? Pablo dice, miren lo que yo me gozo, en lo que te enseño en cuanto a la firmeza que tienes en Cristo, pero también en la fe, porque eso fue lo que enseñó Pablo, no solamente con palabras, sino como estábamos viendo ahora, sino con acción y con hechos. Vamos a leer el significado. Vamos a leer aquí un poco. Bueno, no. Primero, pensemos, ¿por qué razón, verdad? Porque Pablo fue una de las personas que más recibió oposición en cuanto a su ministerio. Y mire el corazón de Pablo, que Pablo enseñaba, y sin embargo, aún sabiendo quién era Pablo y dando su testimonio, Pablo fue una de las personas que más tuvo oposición. Por eso, primero que nada, antes de seguir, yo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta es, ¿cómo usted cree, para poder seguir el estudio, cómo usted cree que somos agradecidos con aquel que enseña? Y si hay importancia, porque fíjese usted en algo, muchas veces cuando vemos una persona que enseña, dado al llamado que puede tener esa persona, muchas veces se menosprecia aquello lo que enseña. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestro hermano, y eso de nuestro hermano Pastor Marcelo, y hemos visto que muchas veces nos dice, oye, he estado en tantas consejerías y muchas veces termino aconsejado yo? Y ustedes entenderán por qué le voy a decir esto, porque ahora más abajo vamos a explicar.
la importancia de esto. Porque muchas veces la mayor persona, o sea, la mayor oposición que recibe aquel que enseña, ¿verdad? Es la oposición de las personas más cercanas. Y esto lo muestra la Biblia, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, el mismo Jesús, de los fariseos y de aquellas personas que por revelación nunca recibieron, y más por la letra sí, pero aún sin embargo, conociendo todo lo que conocían, no veían al Mesías dentro de ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante, cree usted, ser agradecido con aquellos que enseñan? Yo voy a abrir el micrófono. Eh, ¿Qué usted cree? Yo no voy a decir que el hermano Viviana se sacrifique como dice el hermano pastor que dice, a ver, una voluntaria, a ver, hermano Viviana, ¿qué usted piensa? Pero ¿por qué usted cree que es tan importante? Porque, por ejemplo, en el caso del orden, ¿verdad? Digamos, ¿cómo usted cree, mi hermana, que sería tan importante? Porque si hay algo que yo veo hoy, sobre todo en la vida real, ¿no? Cuando una persona no aprende, ¿verdad? Por ejemplo, el orden, no aprende la fe, las consecuencias que trae, ¿verdad? Y sobre todo cómo las personas llegan a contraponerse con aquellas personas que lo enseñan aún, ¿verdad? Cuando le dicen las cosas, por ejemplo, como esta, cuando no somos de nada, cuando su fe decae, cuando nos llama la atención, oren, oremos, oremos. ¿Por qué no oramos? Porque no hemos aprendido realmente lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué cree que es importante? O creen, ¿no? ¿Alguien tiene alguna Ser idea? agradecido, dice usted. La pregunta es, Sí, ¿cómo le soy agradecido a la persona que me enseña? sí, sí. Bueno, primeramente siéndole obediente, haciendo lo que me enseña. O sea, Amén. poniéndolo en práctica, no quedar ahí. Eh, y como lo estamos tratando los domingos, ¿no? La diferencia de un alumno a un discípulo, de aprender a ser discípulo. Amén. Creo que la manera de agradecer a una persona que toma el tiempo de enseñar lo que él aprendió es estar atento y hacer lo que nos enseña. No contradecir, porque uno puede tener opiniones diferentes o que eso no está mal, porque si no seríamos seguir todos, pero ser agradecido es eso, o sea, ser obediente en lo que nos está enseñando, ponernos en práctica, o sea, estar atento a eso, a lo que nos enseña. Me parece, no sé si me entendieron. Amén, amén. Y yo le digo a las personas muchas veces, ¿por qué es bien fácil? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si vemos el mismo versículo, ¿qué nos enseñan las personas que realmente nos presiden? Si, como Pablo decía, nos enseña firmeza, ¿qué va a pasar si usted aprende firmeza? Perseverancia, ¿verdad? Si usted aprende fe, evidentemente sus caminos van a ser mucho mejor. Usted se va a acercar más a Dios. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando usted aprende orden de aquella persona que tiene orden? Que cuando usted aprende la excelencia, ¿verdad? Por ejemplo, como tenemos nuestro liderazgo, que si vamos a hacer algo, lo hacemos como corresponde y no por hacerlo. Que no tomamos dos versículos, tiramos al aire y decimos, pues aquí está la prédica, sino que se prepara algo porque se sobreentiende de que es Dios el que está hablando y se tiene que hacer con excelencia. Entonces, los beneficios los sabemos, ¿verdad? Pero también se honra a la persona que te enseña porque definitivamente esa persona no vamos a decir quizás por mérito, sino por su esfuerzo. ¿Cómo usted se siente cuando alguien no es agradecido con usted? En cualquier área, no digamos en el área de la enseñanza, ¿verdad? Cuando usted se esfuerza, cuando usted... Miren, en el estudio pasado hablamos, por ejemplo, de la persona que se prepara, ¿verdad? Que hace una apertura, por ejemplo. Yo me imagino que nuestra hermana Karina hoy en la mañana se tuvo que preparar, tu Señor, dame la palabra, ¿por qué razón? Y hay veces no le entra, y bueno, sí será Marta, será María, pero ¿por qué no José? ¿Y por qué entonces? Y tantas cosas que uno dice, sí, pero es bueno, ¿por qué razón? ¿Por qué razón usted cree? Mira, primeramente, hay algo que debemos entender con esto, y esto es más que nada una enseñanza, también es una conversación. Las personas que enseñan tienen tantas oposiciones. Es más, diría yo, más oposición que cualquier otra persona que no lo hace, más tentación que cualquier, porque el estándar que se le exige a esa persona que enseña es mucho más alto que una persona que no lo hace. No estoy diciendo que tenga superioridad en ningún tipo. Lo que estoy diciendo es que tú no miras a una persona cuando cae, por ejemplo,
¿Cuántos pastores no son criticados porque en algún momento cayeron en un adulterio? Miremos, no estoy justificando que el adulterio sea bueno, está mal. Pero ¿cuántos pastores han condenado y han dicho, pues no se puede subir más? Es más, hemos visto hace poco la separación de un pastor con su esposa, que es muy reconocido. Y yo no estoy diciendo que esté correcto, ¿verdad? Porque antes que nada la palabra está por delante. Pero ¿qué pasa si realmente la persona cae en pecado? ¿Cómo lo miran? No lo miran igual que el hermanito que quizás a lo mejor no se conoce. ¿Por qué? Porque el que más pide, más se le exige. Entonces, por eso es tan importante. Mira, la palabra lo dice. Y era pastor y qué, y las ovejas se dividen. Entonces, en este caso estamos hablando de pastor, de maestro, pero estamos hablando también del caso, por ejemplo, como el maestro, el sacerdote de la casa, que se le exige, ¿verdad? Y el estándar nunca cumple. Estamos hablando, ¿verdad? Vamos a decir, de tu jefe, cuando tú estás en tu trabajo y tú dices que no cumple. ¿Por qué razón? Porque exiges más de lo que das. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente es que le haces sentir bien a la persona cuando tú eres agradecido. No solamente eso, es que te impulsa. Hay veces la gente no entienden y no conocen, o quizás a lo mejor obvian en algunos momentos, que aquellos que enseñan también son personas, son falibles, caen, se levantan. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Vivimos de apariencia. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando por lo que he visto en general, ¿verdad? Hace poco vino una persona y me dice, nunca pensé que mis pastores se iban a separar. Y yo le digo, bueno, y le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Dejaste de servir? Dice, sí, claro, dejé de servir porque en realidad nunca esperé que ellos se fueran a separar. Y dije, el problema es que pusiste tu mirada en el lugar equivocado, porque si el pastor de la iglesia se cae, otro tiene que tomar el lugar. Otro tiene que seguir adelante, ¿verdad? Cualquiera que sea la circunstancia, porque la iglesia es de Cristo, no es de una persona en particular. Que en algún momento esta persona mantenga un liderazgo no quiere decir que no pueda caer. Pero en realidad por eso es que muchas veces idealizamos las personas y no entendemos que las personas son seres humanos, tienen problemas, se cansan. Por eso hoy en la mañana estábamos orando cuando la hermana Karina me da oración. Oraba un poco sobre eso, la unidad de poder de cargar las cargas unos de otros. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Por eso es que siempre se nos pide y se nos exige, unámonos más al Señor. ¿Por qué razón? Porque mientras más pegados estamos, más fuerza vamos a tener para poder resistir ¿qué? Las tentaciones. Entonces, por eso, para mí personalmente creo que como se le agradece a una persona que enseña, es enseñando, es enseñando. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde tú ves que el fruto de tu trabajo se hace y se consolida. Si vamos al versículo 7, volvemos y dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea que es un círculo que recicla. Yo te enseño, tú enseñas a otro, el otro enseña a otro, y ahora usted verá al final por qué es que he redondeado y he seguido y me he quedado tanto aquí. Porque así como tú enseñas, es más, es un modelo bíblico, así era como Pablo enseñaba. Por ejemplo, Pablo siempre tuvo un Timoteo, tuvo a alguien que él pudiera impartir sus conocimientos para que éste se pudiera reproducir. Y así era como él demostraba su agradecimiento a aquel que lo enseñó. Mira, veamos un ejemplo de Pablo lo agradecido y cómo Pablo, sin tener nada para él, cómo él demostraba su agradecimiento con aquel que lo había enseñado. Estamos claros que el Espíritu Santo es el que había enseñado a Pablo, pero Pablo había aprendido también mucho de otras personas también, ¿verdad? De otros discípulos, de otros apóstoles. Pero vemos un ejemplo clave, y esto es una hebra bastante sensible, pero vamos aquí. Primera de Corintios 16, 1, 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo era que Pablo era agradecido? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que les ordené. Ahí está el aprendizaje, en lo que Pablo aprende, ¿verdad? Porque recuérdese que Pablo tenía un concepto financiero
¿verdad? Que venía del templo, era muy cultural, ¿verdad? El dar, el que era mejor, como dice la palabra, dar que recibir. Dice, como le ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Mira cómo Pablo enseña, ¿sí? Sin tanta manipulación, como vemos hoy en estas iglesias de, y ven y trae la folía, y Dios te va a bendecir, y las ventanas del cielo, y aunque tiene el concepto está claro, y es verdad que Dios dice, pruébame en esto, Pablo no da tantas vueltas. Pablo dice, mira, aquí hay que pagar el templo, aquí hay que pagar las casas de campaña, aquí hay que pagar la luz. Bueno, la luz en aquel tiempo no, la luz ahora. Pero Pablo no manipulaba a la gente, sino que decía de corazón, así como ustedes reciben, dan o den. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según que haya prosperado. Y Pablo se remite más al corazón, ¿verdad? Que a la obligación. ¿Por qué razón? Y ahora me van a entender. Porque realmente aquel que aprende, ¿verdad? El que tiene por convicción lo que tiene que hacer, no hay que estar cayendo tanto atrás. ¿Por qué razón yo creo que hoy la iglesia está como está? Mira, hoy la hermana decía, hay que moverse. Oramos porque la iglesia tiene que moverse. ¿Por qué hoy la iglesia en general? Estamos hablando, recuérdense, en general, no estamos hablando de nosotros, porque creo que somos una de las iglesias más bendecidas que existe, que aún con problemas y como quiera, vamos para adelante, ¿verdad? Porque amamos a Jesús. Pero ¿por qué creo yo que muchas de las iglesias hoy están como están? Porque se le predicó el evangelio de dan y yo te doy. Y por cuanto no aprendieron de verdad por qué dar, de convicción, por qué separar, por qué ser agradecido, ¿por qué? Porque yo sé, ¿verdad? Que lo que mi Dios hizo por mí no lo puede pagar nada. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti? Te sacó de la droga, te sacó del adulterio, te sacó de los vicios, te sacó, es más, y si no te sacó nada de eso y te salvó también, debemos agradecerlo. Entonces, Pablo acude más al corazón porque sabe que aquella persona que aprende, actúa y se mueve en acción. Y es ahí el punto principal. Cuando una persona es agradecida, realmente una persona no se mueve inclusive por sentimiento. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el caso, ¿cuántas personas no claudican, no capitulan, ¿verdad? Cualquier tarea que se le manda sencillamente por sentimiento. Ah, bueno, me siento mal hoy. Bueno, yo he escuchado de personas que dicen, bueno, no voy a dirigir oración el sábado que viene porque el sábado que viene creo que me voy a enfermar. Pero ¿cómo que te vas a enfermar si falta una semana? ¿Cómo te vas a enfermar el sábado que viene? Yo entiendo que es un problema de convicción y de aprendizaje, porque cuando realmente tú sabes, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por ti, no importa la hora que el pastor te llame y te diga, hermano, ¿usted cree que usted pueda venir a mi casa y podamos ir a sacar demonios o vamos a ir a una misión o lo que quiera que sea? Usted dice, claro que sí, hermano. ¿Por qué razón? Porque yo sé lo que Cristo hizo por mí. Por cuánto lo hizo por mí, yo quiero dar por gracia. Yo quiero salir. Yo quiero ir por más. Por eso Pablo acudía más al corazón, ¿verdad? Que a la obligación, ¿verdad? Porque cuántas veces, mira, yo le he dicho a las personas, ¿tú crees que es mejor llenarte de reglas y no que la gente entienda por qué tienes las reglas? A ver, ¿cuánta gente, y hemos venido predicando eso antes, cuánta gente hoy no vive literalmente de una vida religiosa? No voy a escuchar esto, no voy a hacer aquello, no me voy a poner la saya, pero en el corazón están desnudos. No me voy a poner la saya y el pantalón, pero en mi corazón estoy en la playa en bikini hilo dental. Entonces, en mi corazón, no, yo soy santo, 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 pero mi corazón está podrido. Yo soy muy santo, pero por afuera, pero por dentro no. ¿Por qué razón? Porque no he conocido al Dios que me quiere santificar. Entonces, por tanto, cuando yo aprendo eso, ¿verdad? Yo actúo. ¿Qué hacemos? Acción, en acción de gracia. ¿Por qué soy el primero en la iglesia? Porque quiero recibir lo que Cristo tiene para mí, pero no solamente eso, quiero servir, quiero llegar y decirle, hermano, ¿qué hay que hacer? Hermano, ¿dónde me muevo? Hermano, es más, hoy en día es cuando más yo he visto que tienes que estar atrás de el uno que quizás a lo mejor, mi hermano, una semana antes puedes presentar el culto. Antiguamente no era así, tú llegabas y decías arriba, súbete. Muy a veces, no quiero decir que la metodología sea buena, pero hay veces la inspiración ayudaba. A ver, hermano, vamos arriba, ponte a orar. Y se acabó el culto y vamos. Y la vigilia, y día tras día, y día tras día, un poco parecido a lo que pudieron haber vivido en Guatemala.
Pero cuando pasa eso realmente, cuando hay un corazón agradecido, cuando realmente el corazón entendió de todas, ¿verdad? Que es mejor, ¿verdad? Ser agradecido por convicción que no por obligación. Entonces, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado. Cuando yo entiendo, hermano, y me quedo estacionado aquí, ¿por qué razón? Porque inclusive en el caso de la plata, cuando yo entiendo realmente la visión que tiene mi iglesia, a dónde quiero llegar, a dónde Dios me está poniendo y que yo soy un instrumento de la visión de Dios con un poco de mi dinero, pero no es mi dinero porque Dios fue el que me lo dio. Entonces yo aparto, y cuando digan, y este es el tiempo, los diezmos y las ofrendas, yo corro y digo, no, Señor, aquí está, porque yo sé que esta es la semilla que va a impactar donde quiera que vayan aquellos misioneros que yo no puedo ir porque yo estoy trabajando o estoy haciendo cualquier otra cosa que no puedo porque ir a donde vayan a ir, porque realmente quizás a lo mejor a mí me tocó ahora hacer esto, quizás a lo mejor mañana me toque ir. Por eso entonces Pablo decía, recojan entonces ofrenda cuando yo llegue. Entonces, y cuando he llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos. Y escuche esto, Pablo no dice para que me traigan los donativos a mí, para yo enriquecerme. Por eso yo no puedo entender el maldito evangelio de la prosperidad. Pablo no dice, y lo podía hacer, Pablo podía ir literalmente y podía decir, denme la plata a mí y yo soy confiable y yo voy a hacer, es más, no tenía ni que dar excusa, porque Pablo tenía un testimonio y hoy tiene que estar diciéndole, este dinero lo cogimos para esto y esto, para aquello, y tiene que, porque la gente no confía. Y entiendo que ha habido mucha manipulación en cuanto a la plata, pero por eso ahí es donde viene el discernimiento para saber dónde cae mi semilla y en qué tierra, si es fértil o no es fértil. Y si no es fértil, para mí no me interesa porque yo soy agradecido, yo lo doy. Y si el otro, el que quiera cogérselo, robárselo, pues entonces es un problema de contra Dios. Para mí, yo lo di para Dios. Quien lo coge y se lo robe, es su problema, le dará cuentas a Dios. Entonces, versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase en el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir. Pablo siempre andaba caminando también como Jesús, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque mira lo que dice Pablo, el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y ahí es donde está el punto. Somos agradecidos, hermanos, y tenemos en nuestro corazón realmente la convicción de lo que debemos hacer, las puertas se abren. Créelo. Cuando nosotros nos ocupamos de lo de los demás, Dios se ocupa de lo de nosotros. Dice Pablo, puertas grandes y eficaces. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y aquí nos está dando la clave. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres llegar al éxito? No hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. No. Sé agradecido y verá cómo Dios te prospera, cómo Dios te va a promover en todas las áreas de tu vida. Sé agradecido en todos los aspectos, de dicho, de hecho, de gracias en todo, abundando en acción de gracias. Y ahora mira lo que dice Pablo. Aún así, aunque me ha abierto puerta, son muchos los adversarios. ¿Se dan cuenta? Oposición y bendición, agradecimiento. Ahí está. Entonces, las ofrendas no eran para Pablo. Él dice, cuando las recojan, por agradecimiento, ¿a dónde van? A la sede. Van a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía claro el concepto por el cual él estaba yendo a los lugares. Él dijo, por cuanto Dios me quitó la ceguera, por cuanto Jesucristo se me apareció y me transformó, entonces este mecanismo financiero que existe es para que lo que Dios hizo conmigo lo pueda hacer con otros. Y ahí está el corazón. Si fuera en estos tiempos que tú quieres que voy a ser pasado, dame la plata a mí, como lo he visto yo, me voy a comprar un avión. Lo último que vi fue un jet para el pastor, para que el pastor pueda ir a África. Y yo digo, está bien, si Dios te bendice, te puedes comprar el jet. El único problema es que tarde o temprano, eso no es de Dios. Entonces, que Dios se encargue y tenga misericordia. Pero en cuanto a Pablo y su agradecimiento, dijo, a Jerusalén. ¿Para qué? Para que entonces, fíjate, Pablo no se preocupaba y decía, se lo robará Pedro.
¿Qué hará Pedro allá y Jacobo, el hermano de Jesús, o Judas? ¿Qué hará allá? No Judas que se murió, sino el hermano de Jesús. ¿Qué hará en Jerusalén con el dinero? A Pablo no le interesaba. Pablo decía, yo estoy agradecido y por cuanto estoy agradecido, la plata va para allá. ¿Se dan cuenta? Eso es abundar en acción de gracias. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque eso fue lo que Pablo aprendió y eso es un corazón agradecido por medio de lo aprendido. Pero además, ¿de quién ustedes creen que Pablo aprendió la esencia de lo que aprendió, independientemente que vimos que lo aprendió, mucho lo aprendió con Gamaliel en el templo? Lo aprendió del mismo Jesucristo. Primera de Corintios 11:23 dice, porque lo que yo recibí del Señor, lo que también os he, ¿qué hermanos? Repítalo conmigo, enseñado. Ahí está, lo que Pablo recibió, lo enseñó. Y ahí es donde está el punto. Por eso es tan importante, y más en el día de hoy, ser agradecido de esta manera, enseñando. ¿Quieres que, por qué muchas veces, hermano, las familias, por qué vemos tanta división, por qué vemos tantas diferencias de doctrina? Porque no lo aprendemos, porque cada cual tiene una interpretación, porque cada cual jala para su lado. Por ejemplo, si vemos, y he visto en muchos matrimonios así, mujeres, sométase a sus esposos. Ay, a ver, mujer, tienes que someterte al esposo. Pero no tomen en cuenta que abajo dice que el esposo también, ¿verdad? Tiene que amar a la esposa. Entonces es un complemento, pero cada cual lo mira desde su ángulo y desde su punto. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a la autoridad, no se quieren someter a la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Y cuando habla de que la luz, de que la mucha letra mata, no está hablando de lo que tú puedes haber aprendido por medio del Espíritu Santo, sino realmente de lo que el Señor decía. Saben mucho para lo que le conviene, pero no lo hacen. Y ese es el punto. Por eso es que la Biblia siempre nos habla de qué, de llenarnos de qué, de sabiduría. Hoy oramos también de eso. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia. La sabiduría no está mal, la inteligencia no está mal siempre y cuando venga de la palabra del Señor. Mire, hermano, hoy más que nunca he visto a la gente que no han estudiado ni un poco, tratando de menospreciar, de valorar y de meritar a aquellas personas que han pasado quizás a lo mejor 5 o 10 años de su vida estudiando. No estoy diciendo que estos sean las mejores personas ni los mejores predicadores. Lo que estoy diciendo es que también se debe valorar y tomar en cuenta aquellas personas que dedicaron su tiempo para poder enseñar a otras personas. Porque lo empírico está muy bonito y está muy bien, pero si no viene con la sabiduría, la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo, pues de nada vale. Por eso Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, fíjate, yo lo he enseñado, ¿verdad? Veamos Primera de Corintios 11:1, el cual dice, ahí aquí está el punto principal. ¿Cómo te enseño? No solamente con lo que te digo, sino con lo que hago. Dice la palabra del Señor, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué yo tengo que seguir a una persona y ser agradecido con una persona que me está predicando, que me está enseñando? Porque esta persona sigue a Cristo. Y si realmente sabes que lo sigue, entonces ahí viene la obediencia, ¿verdad? La honestidad de saber de que si una persona es entregada, que es un líder cualquiera que sea, si es una persona de oración, si es una persona que vela por ti, que se esfuerza, que entonces, si es imitador de Cristo, es de Cristo. Y si es de Cristo, gracias a Dios por aquellas personas que Dios puso para que me enseñen. Pero esto es, hermano, deber de un pastor nada más, de un líder, de un evangelista. No, es del padre de la casa, de la mujer, si el hombre no tiene a Cristo, del hijo también. Porque no es solamente llegar y decir, voy a orar por mi esposo. Sí, pero ¿qué tal si tu esposo nunca entendió al Cristo que tú tienes, que tú profesas? Entonces, de nada vale. Sí, este es mi Cristo, voy a orar siempre, toda la vida, pero también te voy a hacer entender que el Cristo que yo tengo te ama, pero también, como dice la palabra, fuego consumido. Y de unas de todas, el modelo o sea, modelar con el ejemplo está bien, pero también hay que enseñar. ¿Para qué? Para que no nos volvamos religiosos. Y ahí es donde está el punto principal.
Porque cuando dejamos de ser religiosos, ¿verdad? O cuando somos religiosos, dejamos de seguir a Cristo. Pero cuando tenemos una relación con Cristo, entonces la gente va a querer lo que nosotros tenemos. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y os alabo, hermanos, que en todo, mira lo que dice, ahora viene, has retenido, os acordáis de mí, retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Está más que claro, ¿verdad? Lo que Pablo quiere que haga. ¿Por qué razón? Pero Pablo lo estaba diciendo por capricho. No, porque Pablo sabe que por cuanto él enseña y el otro enseña, ¿verdad? Es un tren con un vagón que termina ¿dónde? Que no termina, ¿verdad? Porque ese tren es para expandir el reino de los cielos. Por eso Pablo se gozaba en lo que él aprendía. Ahora, Pablo lo aprende de Jesucristo. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Y si alguien me dice que Jesús realmente no era sabio, que no era docto, que no era aprendido, que desde niño hasta los 12 años dice que discutía de la ley en el templo, ¿verdad? Cuando se le perdió a sus padres, realmente ese no conoce a mi Jesús, ¿verdad? Esa es la fuente de la sabiduría. Dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Y ahí está, hermano, ahí está realmente lo que aprende. Y volvemos a redondear porque vamos en una línea recta. Pablo aprende, Pablo enseña y aprende, pero Pablo aprende del mejor. ¿Y de quién aprende el mejor? Que es nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana aquí en la tierra, del Padre. Juan 12:49. Y por eso era que Jesús, aún siendo, yo le decía yo a alguien hace poco, le decía, que tú crees que Dios no es agradecido. Me decía, no, Dios no tiene que ser agradecido contigo. Le digo, estamos de acuerdo, pero Dios es la esencia de la perfección. Fíjate qué agradecido es Dios, que Él te ama, ¿verdad? Tú lo amas porque Él te amó y Él te bendice de esa manera. ¿Para qué? Para que entonces, por lo que tú aprendes por Él, ames a los demás. Qué lindo nuestro Dios. No te tiene que amar, no te tiene que agradecer. Sin embargo, Él es la perfección. Todo lo bueno, dice la Biblia, todo lo agradable, viene de lo alto, viene del Padre de las luces, de nuestro Señor. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Se dan cuenta, Jesús y el Padre son uno. Dice, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso, cuando enseñamos, hermanos, a otros según la palabra, somos agradecidos y la acción perdura eternamente. Por eso es tan importante no dejar pasar por alto lo que nosotros tenemos como medio, fundamentos de la fe, eventos, cualquiera que sea. ¿Por qué razón? Porque eso que usted enseña se va a quedar siempre en el corazón de las personas. ¿Por qué usted cree que aquella persona que entiende el Evangelio se desgasta tanto porque otras personas entiendan lo que Cristo hizo por ellos en la cruz? Porque ellos están cegados. Nosotros sabemos y tenemos la responsabilidad, pero nos gozamos en aquellas personas que cuando le predicamos se arrepienten y confiesan al Señor Jesucristo. Y tú dices, bendito Dios, porque me dio revelación con entendimiento. ¿Cuántas veces no hemos orado? Señor, quiero orar con entendimiento. Quiero predicar y saber lo que estoy predicando. Y no aprenderme 2, 3 versículos, Juan 3:16, y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y claro que la palabra es predicada por encima de todo, pero ¿de qué vale si eso no lo entendemos, si eso no se hace rema en el corazón? Y las personas pueden saber cuando hay mecánica, cuando una persona es mecánico en lo que habla y dice. Es más, ¿cuántas veces, hermano, no hemos visto en la apologética gente defendiendo doctrinas en la cual no se la creen, pero realmente como la entendieron, eso la repiten? Y realmente no hay revelación del Espíritu Santo. O sea, las dos tienen que ir una con la otra, revelación con el entendimiento y la sabiduría. Así que, hermano, en conclusión, enseñar más que un agradecimiento es una obligación para... Yo no sé si usted cree eso. Si vamos a un texto tan sencillo como Mateo 28 del 19 al 20, está más que claro. Si una persona es agradecida, eventualmente no, siempre va a enseñar.
en todas las áreas. ¿Enseñar de qué, hermano? Todo lo que tenga que ver con nuestro Señor, porque enseñar es en todos lados, en todas las áreas, ¿verdad? Dice la Biblia, Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira ahora, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Una persona no puede ser agradecido, hermano, si no entiende, si no aprende, ¿verdad? Lo que se le ministra. Por eso yo veo, ¿cuántas ocasiones usted ve en otros lugares? Yo he visto gente sacándole el demonio 4 y 5 veces a la vez. Y tú dices, pero ve acá, la semana pasada no te sacaron el demonio. Sí, pero esta vez también, pero no entiendo, no tienes a Cristo. Sí, yo levanté la mano y dije, sí, lo confieso como mi Señor y Salvador. Está bien, pero realmente, ¿es tu Señor? Bueno, sí, ¿y cómo tú sabes que es tu Señor? Porque lo confesé. Ah, pero entonces no es tu Señor porque lo confesaste. Es tu Señor porque tienes la convicción que ahora Él es el dueño de tu vida. Y por cuanto es el dueño de tu vida, ahora tú no vives en pecado, tú no practicas el pecado. Y por cuanto entonces ya no hay que sacarte el demonio 3 ni 4 veces porque lo aprendiste. Y ahora eres discípulo, como vimos el domingo pasado. Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos, gente que sirvan y que sean agradecidos en qué, en todas las áreas. En una, hermano, no, en todas las áreas. Hay un dicho que lo dice, el que no sirve, no sirve y no sirve. Así que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, ahora mira el punto, mira, el combo viene completo. Bauticen, hagan discípulos, enseñen lo que yo he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Cuando entendemos, cuando aprendemos y atesoramos en nuestro corazón qué fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso, en conclusión y en síntesis, hermano, creo que debemos o no debemos demeritar, ¿verdad? Y apreciar más, primero, lo que tenemos para ser agradecidos. Segundo, lo que se nos enseñan o lo que se nos enseña, quién nos los enseña, porque siempre tenemos que aprender. No estamos tan agradecidos ahora de lo que hicieron nuestros padres, de lo que han hecho nuestros ancianos, como nos aconseja, entonces valoremos. Estamos tan agradecidos de lo que hacen nuestros líderes por nosotros, nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestros evangelistas, entonces retribuyamos con lo mismo. Si nos enseñan, enseñen, pero sobre todas las cosas seamos agradecidos con aquel que nos amó y nos salvó. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Nada, no quiero sacrificio, lo que quiero es que me ames y guardes mis mandamientos de todo corazón. Entonces, si eso lo atesoramos, vamos a ir y a ser discípulos y vamos a ser agradecidos. ¿Cómo? Enseñando. Así que la pregunta está, ¿cree usted que es necesario ser agradecido con aquellas personas que nos enseñan? ¿Por qué razón cree usted? Así que, hermano pastor, ahí tiene la batuta. Amén, amén. Gracias. Gracias, Pastor Pedro, por este mensaje hermoso, ¿verdad? Con una dirección, ¿verdad? Tomando la base de los dos últimos mensajes y llevando una dirección acerca de lo que es el servicio, que justamente es lo que estamos hablando. Empezamos el domingo pasado hablando de esto. Como siempre voy a decir, no hay casualidades. Y esta iglesia se caracteriza en que cada mensaje es un mensaje en línea. Por alguna razón no estamos saltando, aunque a veces Dios pueda traer algo distinto, pero no estamos saltando de un tema a otro, sino que seguimos. Acá me están pidiendo parte 4, voten, bueno, no sé qué está pasando acá, pero bueno, entonces el ser agradecido me hacía acordar cuando estaba hablando el pastor Pedro, que una vez le hablaba de alguien, decía, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Con respecto a la iglesia, le digo, bueno, que todos sean salvos, que aprendan del Señor, que se amen al Señor con toda la fuerza, ¿verdad? Pero decía que haya un legado, que lo que se enseña se siga a las próximas generaciones, que el enfoque ahora de nosotros es poder enseñar lo más que podamos, poder dar un testimonio lo más que podamos, poder enseñar y mostrar en vivencia, no solamente en teoría, de lo que realmente es vivir una vida cristiana, que es maravillosa con todas las oposiciones que podamos tener.
es la mejor vida que podamos vivir, para que los demás entonces puedan, los jóvenes y los no tan jóvenes, seguir y enseñar a otros lo mismo. Eso es lo que más quisiera, que continúe, ¿verdad? El legado, la visión que es servir. Realmente es impactante, ¿verdad? Sobre todo que muchas veces tenemos oposición, como bien decíamos, de las personas más cercanas. Veíamos como Pablo siempre fue recio con su visión. O sea que hay veces que somos fuertes con los que no tenemos que ser fuertes, y eso estoy convencido. Convencido conmigo muchas veces en una consejería o cuando les digo algo, tienen un carácter que yo digo, Dios mío, si tuvieran ese mismo carácter con las cosas que tienen que tener, la vida sería totalmente diferente. Sin embargo, es importante entender de que lo que he recibido de enseñanza, que es una joya, debo de enseñarlas a otros. Vamos a abrir micrófonos, quiero escuchar comentarios. Quisiera escuchar a otros qué realmente te tocó con respecto a lo que hemos visto de hoy, ¿verdad? Porque la palabra dice, Pablo dice, sed imitadores de mí como así como soy de Cristo. ¿Qué debemos de hacer con respecto a esto de ser agradecidos con la palabra de Dios y con lo que Dios nos enseña? ¿Qué podemos hacer? Levanto micrófonos, preguntas, comentarios. ¿Qué piensa usted? ¿Será cierto que una manera de ser agradecido, como dice, como nos trajo la palabra hoy, es servir? ¿Qué piensa usted? Silencio. ¿Dónde está la hermana Viviana? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? ¿Y Vaya, cuál ya me atreví. Rompí el hielo como Viviana dijo que ella no lo iba a hacer hoy. se sacrificó? Estoy sacrificándome. ¿Por qué usted piensa que debe de ser así o que es así? De que debemos servir al Señor. Que servir es una manera de agradecer, de tener un corazón. Yo creo, pastor, que ni sirviéndole al Señor como deberíamos de servirle al Señor, todavía no pagamos ni agradecemos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por supuesto, pero si hay una manera, digamos, de poder, es como eso muchas veces se habla con algunos teólogos, ¿verdad? Sobre todo en la inclinación calvinista, pero si fuera así, ¿verdad? Y es así, o sea, no podemos nunca igualar ese sacrificio de la cruz del Calvario, Dios mismo hacerse carne y dar su vida por nosotros que somos muchos. Tenemos un corazón mal agradecido, pero si hubiera una manera de agradecer basado en lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Porque hoy vimos varios versículos bíblicos, sería entonces que el servirle al Señor es una manera de retribuir de alguna manera, aunque sabemos que no, porque entonces tenemos el otro pensamiento, no voy a hacer nada porque no puedo pagar lo que me hicieron. Entonces, ¿qué hago? No hago nada. ¿Por qué? Porque no puedo alcanzar ese sacrificio, y claro que no lo vamos a alcanzar. Pero el servir podría ser una manera de decir, yo quiero servirte a pesar de que sé que no voy a alcanzar nunca eso que has hecho por mí, Señor, pero de alguna manera quiero agradecerte. Es como aquella mujer en Nicaragua que tal vez quería ser agradecida y darnos un recipiente con una sopa, ¿verdad? Un platito con una sopa. Y diría, bueno, no puedo darle lo que me han dado, pero al menos le quiero retribuir de alguna manera. ¿Será que servir sería la manera de retribuir en agradecimiento? Más allá de la santidad, la lectura bíblica y comportamiento cristiano. A eso va. Yo creo que sí, pastor. Porque mira, un ejemplo cerquita y de hace poquito, cuando estuvimos en Guatemala, ¿usted se acuerda que ustedes subieron a evangelizar a las casas en la aldea de San Juan? Y yo por la pierna no pude subir y me tuve que quedar en la casa del pastor, ¿cómo era que se llamaba? Vitolino, algo así. Vitolino, sí. Esa persona, yo tuve la oportunidad de mirar la necesidad y la humildad que tenían y las necesidades increíbles que tenían.
y ellos nada más que por servirnos a nosotros, se quitaron. Ella quería quitarse la poca refresco que tenía para brindármelo a mí. Y entonces yo veo esas cosas y digo, ¿por qué nosotros a veces en la abundancia nos cuesta tanto trabajo servir, nos cuesta tanto trabajo ayudar al prójimo, ayudar a las necesidades? Y yo creo que uno, teniendo a Dios en su corazón, uno debe de pensar en el momento que uno necesite ayudar a alguien, a una persona y servir, no solo mirar lo que tú te vayas a quitar o lo que tú vayas a dejar de tener por darlo, sino darlo con amor, darlo como si fuera lo más grande que tú tuvieras a esa persona, aunque tú lo necesites. Porque yo creo que el servir, esto enseña que de verdad nosotros tenemos un Dios en nuestro corazón y estamos siguiendo la palabra que el Señor nos dice, que seamos, tú sabes, que tengamos amor al prójimo, que tengamos servicio si vemos a alguien que está necesitado, ir y servirle y preguntarle y decirle lo que necesiten, aquí estoy para ustedes, porque eso sería muy bonito si el mundo entero hiciera eso, servirle a las personas sin ver, ¿cómo te puedo decir, pastor? A ver si me entiendes. Yo quiero decir que, por ejemplo, sería muy bonito que uno como hijo de Dios sirva como Dios nos sirvió a nosotros. Olvidémonos de la cruz del Calvario, como Dios nos ha servido a nosotros siempre, porque el primer servicio grande, maravilloso, que no hay paga que pueda pagar eso, fue darnos a su Hijo en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Pero Él no solo ahí nos dio, Él nos sirvió en eso, Él también nos ha servido en guiarnos, en estar siempre presente en los momentos difíciles de uno, en los momentos más malos, en los momentos en que uno haya tenido un problema, lo mismo con un hijo, que con un familiar, que con una amistad. Entonces siempre Él nos está sirviendo. ¿Qué nosotros podemos hacer para servirle a los demás? Lo menos que podemos hacer es eso, servirle a los demás en el amor de Dios. Amén. Y con respecto a la centralización del mensaje de hoy, es enseñando lo que nos enseñaron. O sea, entonces, hay muchas maneras de servir. Yo soy de aquellos que cree, ¿verdad?, de que yo puedo servir individualmente, pero no hay llaneros solitarios. O sea, debemos de empujar la iglesia, crecer la iglesia, apoyar la iglesia, apoyar a los líderes, hacerme un líder, para entonces poder que podamos alcanzar más y poder llegar a más, servir más. Pero digamos, si yo quisiera, como decía aquí, enseñando, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, primero tengo que aprender lo que Cristo dice y lo que quiere de mí, para entonces yo poder ser testimonio y enseñar a otro que siga lo mismo. Hoy por hoy a veces seguimos hoy una línea de infantilismo, una línea de no apoyar al hermano. Yo a veces digo, si el hermano dirige una oración, entonces sí me gusta, pero si otro hermano no dirige, entonces no me gusta. Entonces si un hermano predica, entonces, y esto lo voy a decir públicamente, y el que se enoja, el que se quiera enojar. Cada vez que predicaba Fabricio al principio de los primeros 3, 4 años, la iglesia se han ido de la iglesia porque no quería que Fabricio predicara. Y yo digo, bueno, si usted se quiere ir porque Fabricio predique, bueno, y hoy por hoy muchas veces cuando Pedro predica, he tenido oposición. Entonces, y al principio cuando yo predicaba tenía oposición. Entonces, a ver, nos enfocamos en cosas que no tienen, en mi mente yo ya no puedo, a mi edad, seguir un infantilismo de esa manera. Honestamente, yo ya no tengo 20 años, yo ya no puedo seguir en kindergarten, o sea, vas a tener que madurar, te vas a tener que dar la cabeza contra la pared, vas a llorar, vas a sufrir, yo no sé qué va a pasar, pero ya a esta altura de la vida, yo no puedo seguir más en esa área. Tienes que confiar en aquello que se le da oportunidades. Amén. Y entonces, si Dios da la palabra a través de un hermano, de una hermana, entonces aceptémoslo. Yo he aprendido de cada uno de ustedes. Y tengo un papel, miren acá, el papel de todas las prédicas, de Fabricio, de Lester, de Yolexi, todo acá anotado, las oraciones, todas las oraciones en un libro.
toda fecha, qué oramos, quién nos dirigió, qué fue lo que oramos, quién pidió quién. Acá está todo. 10/28 del 2022. ¿Quién fue el líder? María José, te estoy leyendo. María José, primero, oramos por la familia y amigos que Dios puso en nuestra vida. 2, eso fue, bueno, fui yo que oré, acá dice pastor. Agradecido por todas las cosas que tenemos y no tenemos. ¿Quién oró? Lorna. Agradecido por las circunstancias en nuestras vidas. ¿Quién oró? Lester. Me hay agradecido, todo agradecido. No, es increíble. Ser agradecido por la iglesia que Dios, cualquiera diría que yo lo hice a propósito. De verdad, abrí cualquier papel. Ese oró Flavia. Flavia oró. Ser agradecido por la iglesia que de Dios nos dio y los líderes. Estamos hablando de octubre 28 de 2022. Agradecimiento, Eridania. Voy a cortar un poco, ¿no? Agradecimiento, Gema. Agradecimiento, Giancarlo. Agradecimiento y final, Saúl y Jessica. O sea, todos aquellos que oraron. Y llevo así todo un conteo de todas las oraciones y todas las prédicas. Porque aprendo del instrumento que es el Espíritu Santo que a usted lo usa. No es que si alguien va a dirigir o alguien, entonces yo no escucho, yo no aprendo porque no tengo confianza. No. Además, no voy a decir que usted es un burro, pero Dios, o que yo soy un burro, pero Dios usó hasta un burro. Entonces, si yo entiendo que en realidad somos instrumentos, somos herramientas, un niño viene a hablarme de Cristo y aprendo. Amén. Pero seguimos en un infantilismo, seguimos en una elección de a qué quiero hacer. Yo me recuerdo también una vez que le hablaba del legado y me decía, ay, pastor, sigue, que digo, ¿qué pasa el día que yo no esté? ¿Qué pasará con la iglesia el día que yo no esté? A mí me pasa algo, entonces cerramos la iglesia. O esta iglesia, ¿no? Y usted se va a otra, y etcétera. Y me acuerdo que me decían, ay, sí, pero bueno, si el día que usted no esté y yo tuviera que ser pastor, bueno, haría las cosas totalmente diferentes. Textualmente me lo dijo así. Ay, Dios mío. De verdad, en la cara, sin anestesia. Yo haría todas las cosas diferentes que usted. Seguimos entonces en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Entonces, por eso hoy, igual que los otros miércoles anteriores, lo que es ser agradecido es realmente, pienso bíblicamente, de que el cristiano es agradecido. O sea, no hay manera, o sea, de pensar en otra cosa. Ser agradecido realmente por lo que he aprendido. Yo hay prédica de ustedes que me acuerdo literalmente. Me acuerdo los versículos, me acuerdo de todo lo que me han enseñado, palabras, consejos que me han dado cuando se han acercado a mí. Entonces, por lo tanto, hay que ser agradecido. Tengo una manito, Pastor Pedro, disculpe. Disculpe. Sí, quería ser más enfático en esto porque también es una de las cosas que más Dios me toca con la situación del mismo Pablo, aun siendo Pablo el que era. Y podemos, esto lo podemos llevar a estos tiempos también, porque, por ejemplo, seré yo mal agradecido cuando veo o no creo que el líder que me está presidiendo, dirigiendo, me está diciendo lo que a mí no me gusta y por eso yo dejo de servir cuando a mí me da la gana y no hago lo que realmente según la visión y Dios me está diciendo y que en algunas ocasiones me ha hablado por medio de la persona y ahora no me habla porque no me gusta. ¿Será eso mal agradecimiento también? Porque es lo mismo que estabas hablando ahora. Ah, bueno, no me gusta porque me dijo algo que no me gusta, pero ¿qué tal si realmente Dios te está diciendo lo que no te gusta para que tú reacciones? Entonces, hay una línea muy estrecha cuando entonces no vemos, y eso es peligrosísimo, cuando no vemos a Dios que habla y veo a Dios que habla por medio de explicar cuando a mí me da la gana que hable. Entonces, ¿será mal agradecimiento eso también? Porque entonces empezamos a cuestionar la prédica al hermano, empezamos a ver sus defectos y no sus virtudes cuando realmente cuando llegamos, porque yo puedo ver miles de defectos en muchas personas, pero yo jamás cuestionaría, ¿verdad? Que Dios juzgue a la persona que se pare en un altar a hablar en nombre de Dios y que haga lo que le dé la gana. Entonces, yo soy incapaz. Si tú dices que Dios te dijo, tú te tienes que hacer responsable de lo que Dios te dijo. Y si no, Dios te va a pasar por arriba porque tú dijiste que Dios te lo dijo. Entonces, eso no es mi problema. ¿Será mal agradecimiento eso también? Porque lo vemos ahora, por ejemplo, me pongo molesto, mañana te digo, hermano, tú puedes, por ejemplo, estamos viendo el caso de oración, pero no es este caso, ¿entiendes? Hermano, me puede, que yo lo dije, ¿me puedes dirigir una oración? Ah, sí, hermano, pero mañana me peleo con el hermano de al lado, digo, ah, no, pero ahora no voy a dirigir. ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? ¿Y qué tiene que ver la persona? Es más, tú le sirves a Dios. Si tú le sirves a Dios, ¿qué importa quién esté o quién esté? ¿Y qué importa si va uno o no va ninguno? Por eso
Dice, la ingratitud, ¿qué cosa es? Es también olvidar la gratitud, ¿verdad? Hacerse caso omiso de lo que realmente hicieron por ti. Entonces, olvídate si el pastor es un ladrón, olvídate si el otro es un no, si Dios fue el que te hizo y te salvó, allá quien haga lo que le dé la gana. O sea, para mí eso es sumamente importante. No, yo puedo cuestionar y yo puedo hablar y podemos hablar, pero en realidad cuando llegamos a punto, ¿verdad? De dejarle de servir a Dios porque el hermano, el pastor, el líder, porque eso sí es muy peligroso. Y para mí eso es ingratitud total. Amén. Amén, amén, por supuesto, por supuesto. Es ser agradecido con Dios, es estar siempre ahí, en las enseñanzas, venga por el que venga, por el instrumento que venga. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablo de los lunes para dirigir una oración, me dice, ay, pastor, no me gustan los lunes porque no se conecta nadie. Y otros me dicen, pastor, ¿y por qué no me pone el lunes? Porque no se conecta a nadie. Y yo prefiero, entonces no se puede, o sea, es imposible así. O sea, primero porque no le gustan los lunes, porque nadie se conecta, entonces quiere que haya hermanos que pueda valorar. Y ahí sí piden que ponen la cámara, ahí sí piden que nadie se levante, ahí sí piden que... Pero cuando alguien predica a la iglesia y me voy al fondo a conversar en la cocina o debajo de los baños o afuera, pero cuando le toca a uno hacer algo quiere que todos estén atentos. Entonces, ese es el asunto. El asunto es ser agradecido, es tener pie firme en las cosas que no importa quién sea el instrumento. No interesa de dónde viene. Lo que importa es la palabra. Lo que importa es que Dios se glorifique. Bueno, este viaje misionero a Guatemala fue exactamente eso, ¿no? O sea, que pensaron que yo iba a predicar y que todo el mundo iba a... No, vas a trabajar y más que yo todavía. Y cada uno oró, algunos liberaron, algunos dieron consejería, María José estuvo ahí dando consejería, dijo, wow, no puedo creer, algunos con temores, algunos con miedo, algunos que, pero se enfrentaron a una situación y ahí creo yo, me imagino que una de las enseñanzas fue entonces valorar a aquellos que hacen eso, ¿no? Entonces, lo importante es enseñar para no perder el punto de la prédica, ¿no? Enseñar o del estudio, enseñar lo que a mí me enseñan. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermana Karina levantó la mano. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, yo lo que quería comentar era que de lo que estábamos hablando, de ser agradecido y de que estaba hablando de lo del servir al Señor. Y lo otro que me llevaba, bueno, me voy a tratar de ordenar, es lo que el pastor decía al principio, aprendemos y llevar lo que aprendemos, compartir con los demás lo que aprendemos, es una manera de gratitud, pero también nos habla de como lo que usted comentaba ahora, de que si fulano se enoja, que si le gusta, que si no le gusta, todas esas cosas, me habla de lo que aprendemos, pero me habla de madurez, como decía el pastor Pedro, que hablaba sobre Josué y el perdón y el agradecimiento. Entonces es de madurez, porque si podemos aprender, escuchar y a conocer la palabra, pero si no tenemos ese crecimiento donde el Señor quiere llevarnos, no sabemos agradecer. También me habla mucho de que si no somos agradecidos es como si no, parte de gratitud me lleva más a lo que es ser indiferentes a lo que Dios hizo por nosotros. Como que ser indiferentes al amor que Dios nos da. Entonces yo pienso que sí tiene que ver, como decía Mario, o sea, el servir al Señor, no ser indiferente. Y me venía lo que orábamos también, de que, ¿qué sentido tiene yo ir cada domingo, sentarme, abro la Biblia y la cierro y chao, me voy? ¿Qué sentido tiene? O sea, no crecemos, no servimos, no nos alimentamos, seguimos como esos bebés. Y, o sea, no le encuentro el sentido, sino, como decía el pastor, servir al Señor,
dar lo que recibimos, lo que por gracia recibimos, obviamente, ¿no? Entonces, que habla de lo que es el servicio, ¿no? No sé si ya me revolví con tanta cosa. No, está perfecto, se le entiende, hermana, se le entiende, por supuesto. Es retribuir de alguna manera lo que Dios hizo por nosotros. Jesucristo nos habló de la humildad, del servicio, le lavó los pies a los discípulos como un ejemplo. Él vino a la tierra a servir y es una manera de ser agradecido, de tener una acción de gracias, de no solamente decir te agradezco, sino de retribuir de alguna manera. Es como decían ustedes, ¿verdad? Es imposible retribuir un sacrificio en la cruz del Calvario, que es la salvación de la humanidad. Pero no estamos hablando de alcanzar eso, estamos hablando de, aunque sea inalcanzable, de insistir y hacer algo, de dar un granito de arena, que el día que yo me muera y parta con el Señor, dejé algo. Enseñé sobre el amor, enseñé sobre el perdón, enseñé a lo que Cristo me enseñó, se lo enseñé con paciencia, ¿verdad? Superé todo tipo de obstáculos por fe y quise ser la mejor versión que pude haber sido, aunque de repente por ahí podía haber sido mejor, pero bueno, por lo menos intenté ser la mejor versión de Marcelo. Usted ser la mejor versión de usted y poder a través del Espíritu Santo demostrar el amor de Cristo. Yo por eso que no puedo entender los que no son agradecidos, no son leales, ¿verdad? Los que no servir tampoco, porque apenas acepto a Cristo en mi corazón, lo primero que viene es quiero hacer algo. Entendí la inmensidad de lo que Dios hizo por mí y a veces no entiendo a aquellos que no quieren hacer algo. Porque realmente yo digo, no, si hay algo que cuando Dios tocó mi corazón, inclusive cuando acepto al Señor Jesucristo, que fue en fue en la iglesia el 23 de marzo del 2003, pero no fue hasta agosto que en este cuarto donde estoy hoy, tirado ahí en el medio, apago la luz, cierro la puerta, tranco, me tiro la Biblia al piso, levanto las manos y digo, Señor, sácame de 3 cosas. Si tú haces 3 milagros, yo te voy a servir para siempre. O sea, es algo que Dios, o sea, no hay manera de decir, ¿qué es lo que voy a hacer entonces de agradecimiento? Sino servirte. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo ese día, ¿no? Porque hoy lo entiendo, pero yo dije, yo voy a servir, lo que tú quieras hacer conmigo lo voy a hacer. Mi vida es tuya, lo que sea. Te quiero servir de verdad. Si es verdad que lo que predica el pastor, si es verdad lo que me dicen, que tú eres tan real y todo es posible, que tú todo lo puedes hacer, haz 3 cosas. Si haces esas 3 cosas, yo dedico mi vida a tu servicio. Entonces, ¿por qué? No le dije yo dedico mi vida a tu servicio. Porque yo creo que es el Espíritu Santo que cuando aceptamos a Cristo, lo primero que decimos, ¿qué puedo hacer? Entonces algunos dicen, bueno, yo soy llanero solitario, y como alguien me dice, yo no ofrendo, pastor, a la iglesia, yo me dedico yo a yo mismo darle a otro. Yo digo, está bien, está lo, pero no deje de hacer lo otro. Entonces la iglesia no puede levantarse, entonces ¿qué hacemos? Cerramos la iglesia y tú sigues. Yo no creo en llanero solitario en el Evangelio. Después de leer tantos libros y haber estudiado tanto de los laicos, tanto, entendí que no es lo que Dios quiere. Entonces entendí que Dios quiere que nos congreguemos, que seamos una familia y que levantemos esto para alcanzar a otras vidas. Tengo a Mari, Dios te bendiga. ¿Quieres decir algo? Sí, algo rapidito. Yo lo que quería decir era como muy ejemplo lo que dijo en la oración en la mañana la hermana Karina, que tenemos que dejarnos de la bobería, de que si no nos gusta qué, que si no nos gusta aquello, y crecer, porque mientras que no estemos en la bobería y no nos pongamos a crecer, la iglesia siempre va a estar donde mismo. Y la iglesia tiene que crecer. ¿Y cómo va a crecer? Creciendo nosotros y dejando la bobería esa que si no me gusta que como predica, que si aquel tiene, porque vino con una saya está muy larga, que si está muy corta. Uno no va a la iglesia a eso, uno lo que va es a crecer para poder llevar la palabra, como dijo el Señor, pues llevar la palabra a todo aquel que la necesite. Tú sabes, el evangelio, el servir y el dirigir y el crecer. Mientras uno más aprende, uno más sabe cómo servirle mejor al prójimo y al Señor.
Amén, creo yo. amén. Gracias, Mari. Tremendo, tremendo. Amén. Gracias. Tenemos a Viviana también con la manito. Sí, mientras Karina hablaba, me vino que la definición de ser ingratos, de no ser agradecido, es aprender, tragar nosotros y guardándonos para nosotros, para crecer nosotros nada más. Hay muchos que son así, que quieren aprender, pero no lo dan. O sea, se lo tragan. ¿Me entiende lo que digo? El egoísmo. Eso me vino a decir, bueno, la mejor definición de ingrato es eso, decir, bueno, yo voy, aprendo, crezco yo y no doy nada. O sea, es para mí. Eso es una manera de ser ingrato, o sea, para definir bien lo que es ingratitud, ¿no? Amén. Ingrato es decir, aprendo para otro, o sea, lo que me pasa a mí lo comparto con otro y ayudo a otro. Amén. El Mar Muerto recibe de 3 afluentes, ¿verdad? Del río Jordán, recibe el agua, el Mar Muerto. ¿Por qué se le dice el Mar Muerto? Porque el Mar Muerto no da, no nutre, no le da a nada. Se cae y se queda ahí y se lo guarda para sí mismo, por así decirlo. Por eso se llama el Mar Muerto. Siempre digo dos cosas. Aprender para, primero, aplicarlo a mi vida. 2, enseñárselo a otros. O sea, 1, aplico, 2, enseño. 1, aplico, 2, enseño. 1, aplico, 2, enseño. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de aplicar empiezan entonces las batallas mentales. No estoy de acuerdo, no me gusta, no es así como dice él, no es así, interpretó mal la Biblia, es que claro, que él... Entonces, y ahí comienza, entonces no termino aplicando nada y no termino enseñando nada. En vez de entender de que muchas veces lo que recibo es de parte del Señor, aunque a mí no me guste. A alguien una vez le dije, le digo, la iglesia, le digo, no, porque iba de una iglesia a otra, le digo, mira, porque no estaba cómodo, le digo, mira, la iglesia que no estés cómodo, esa es la iglesia tuya. La iglesia que estés cómodo no es tu iglesia, no es el lugar donde tienes que congregarte, porque estás cómodo. Entonces, esto es lo mismo. Si yo recibo del Señor y entiendo que Dios me está hablando, entonces lo aplico a mi vida y lo enseño a otro. Yo creo que eso es la clave, como bien decía nuestra hermana Viviana, ¿verdad? No ser egoísta, ser ingrato es guardármelo para mí. Amén. Yo quiero agradecer a todos por estar acá, primeramente a Dios y agradecer a todos, ¿verdad? Por estar con nosotros. Hablando de esto del agradecimiento y la gratitud, ¿verdad? Se me viene a la mente también los hijos, que a veces los hijos somos ingratos con nuestros padres. ¿Verdad? Después que nuestros padres hicieron tantas cosas por nosotros y por un par de cosas que de repente fueron suaves o fueron fuertes, entonces los condenamos. Eso no agrada a Dios. A Dios lo que agrada es el perdonar, a Dios lo que agrada es el valorar. A mí me gustó la definición del pastor Pedro, que decía que ingratitud es no apreciar lo que tiene o se ha recibido. Por lo tanto, seamos agradecidos. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Tendría que venir parte 4, pero bueno, vamos a ver cómo negociamos eso. Entonces, le damos la gloria y la honra al Señor. Gracias a usted por estar aquí. Gracias a los que están en Facebook Live, a todos, ¿verdad? A Miriam, a Héctor Solaica, Gema, Lilian, a todos los que puedo ver en Facebook Live, a todos los que están en Zoom. Gracias. Estoy agradecido por ustedes, por estar con nosotros en esta noche. Gracias a Dios por haberle dado al pastor Pedro esta palabra hermosa, en lo cual debe de entrar a nuestro corazón y meditarlo en el Señor. A veces buscamos tantas prédicas, pero yo creo que con esto de hoy tenemos para meditar y buscar muchos días. ¿Verdad? Es un espejo esta palabra. Así que gracias, pastor Pedro, gracias Karina y gracias a los jóvenes que también estuvieron en la alabanza. Cerremos nuestros ojos, levantemos las manos al cielo si usted puede. Padre, en nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por esta noche, gracias por la palabra inicial, por las alabanzas, por tu palabra, Señor Padre, por el pastor Pedro que trajo hoy esta palabra hermosa, este alimento espiritual, Señor, que nos hace crecer día a día. Señor, gracias por hablarnos de ser agradecidos. Gracias porque esto, Señor, nos hace recapacitar, medirnos, ajustar
Señor Padre, porque si tenemos corazones agradecidos debemos de mantenerlo, y si no, tenemos que hacer de nuestras vidas una vida agradecida. Gracias, y por eso te decimos gracias por ese sacrificio, la cruz del Calvario de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho esta noche. Yo te presento a cada familia, a cada hogar, a cada esposo, cada esposa, a cada niño, cada joven, a cada anciano, a cada adulto. Te presento donde quieran que estén escuchando este mensaje en esta noche, que tú abras los cielos, que toques las vidas, las necesidades del Señor en esta época, que es una época que no es sencilla, Señor Padre Santo, pero sabemos que tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por esta noche. Y podemos ir a acostarnos, a dormir agradecidos, agradecidos contigo y porque tenemos mucho más de lo que merecemos. Nos vamos de esta conexión, no de tu presencia. Líbranos de accidente, de todo mal, de toda enfermedad. Abre nuestros corazones y que tengamos un corazón agradecido. Hoy te damos la gloria y la honra y las gracias a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Toda la gloria y honra es para el Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias Facebook Live. Gracias Zoom. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Esmeralda, bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga a usted, a su esposo, a su familia. Dios les bendiga. Bendiciones Eridania, Edward, Gladys, de todos los que se desconectaron. Mari, Magali. Bendiciones a todos. Les amamos, les amamos. Zoom, Facebook, bendiciones. La gloria y la honra para Dios. Eridania, bendiciones, bendiciones. Saludos a la familia. Dios les bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Buenas noches. Bendiciones.